Bueno, creo que ya estamos todos. Les decía entonces, el calor es una energía siempre en tránsito, siempre atraviesa paredes sólidas. La cantidad de materia no es portadora de calor. O sea, la cantidad de materia lleva energía interna, propiamente, digamos, la cantidad de materia, o ya vamos a ver más adelante, entalpía, pero no calor. Cuando hablamos de calor, estamos hablando de una energía que atraviesa paredes, y la materia no puede atravesar paredes. ¿Estamos? Entonces, acuérdense de eso. El calor, la cantidad de materia no lleva consigo calor, sino que lleva energía interna o entalpía. Ya vamos a ver la diferencia. El calor siempre atraviesa paredes. El calor no es una función de estado, pero a veces se define el calor como calor unitario. O sea, se divide el calor en la cantidad de materia y le llamamos calor unitario. O sea, fíjense, acá tengo Q con mayúscula. Profe, Sí, no es función de estado porque no depende de la materia, ¿verdad? claro, no depende de Y la cuando materia. dice calor unitario como el calor por unidad de cantidad de materia, ¿ahí sí Sí, cambiaría o sigue siendo igual? sigue siendo igual, no es función de estado. O sea, acá tengo Q con Aunque mayúscula, diga que es por unidad de cantidad de materia. aunque diga que es por unidad de cantidad de materia. Acá tengo Q con mayúscula, que es el calor que entra al sistema. Ahora, si yo divido el calor que entra al sistema en la cantidad de materia que tiene el sistema, lo expreso como Q minúscula. Pero ni Q mayúscula ni Q minúscula son función de estado. Ah, Después bien. vamos a ver más adelante que lo podemos convertir en una función de estado, pero así, a secas, no son función de estado. Bien, otra forma de energía es el trabajo absoluto de expansión o de compresión. O sea, si estoy haciendo una expansión, será trabajo absoluto de expansión, y si estoy haciendo una compresión, trabajo absoluto de compresión. Y ya vamos a ver la convención de signo, uno será positivo y el otro negativo. Entonces, bueno, supongamos que vamos a estar hablando de expansión. Lo mismo vale para compresión, pero para simplificar, bueno, vamos a hacer un ejemplo de expansión. Entonces, supongamos nosotros tenemos este sistema cerrado, es un sistema cerrado, o sea, la materia acá contenida es siempre la misma, no entra ni sale materia. Entonces, tenemos acá, supongamos un gas que está a una alta presión y lo estamos sosteniendo el émbolo. Si nosotros soltamos el émbolo se va a desplazar, va a hacer un cierto recorrido y la presión acá va a caer, el volumen va a aumentar. Podemos suponer más o menos esta transformación que está acá con línea de trazo, que como hemos dicho, si nosotros lo soltamos a esto de golpe, esto no sabemos cómo va a ser, por lo tanto lo dibujamos de trazo. Fíjense que si vamos de 1 a 2, disminuye la presión, aumenta el volumen, por lo tanto tenemos una expansión. Si vamos de 2 a 1, tendríamos una compresión. Bien, entonces analicemos un poquito la energía que me genera esto. Fíjense que acá tengo una presión que actúa sobre todo en la superficie. Entonces, presión por superficie me va a dar una fuerza de presión. Y si esa fuerza de presión me va a generar un desplazamiento de este émbolo, entonces la fuerza por desplazamiento es un trabajo. Entonces, cuando yo suelte el émbolo acá, esto me está generando un trabajo. A eso es lo que le llamamos el trabajo de expansión. Entonces, fíjense matemáticamente cómo lo calculamos. Hemos dicho que tenemos una fuerza de presión P con mayúscula que es igual a la presión P minúscula por F la superficie, por la superficie del émbolo, digamos. Bien,
Y acá supongamos que tenemos la presión exterior igual a 0. O sea, el trabajo de expansión que vamos a determinar acá es considerando que esto se va a expandir del todo lo que se puede expandir hasta el 0 absoluto. O sea, hasta presión, hasta el vacío absoluto. Digamos, esto se va a expandir todo lo que pueda. Entonces ahí haríamos el cálculo del trabajo. Entonces, ¿cuánto se desplaza? Bueno, el trabajo, el pistón o émbolo se va a desplazar. Fíjense acá tenemos la carrera S. Pero, ¿qué es lo que pasa? A medida que el pistón se desplaza, la presión disminuye. Por lo tanto, para poder calcular esto, tendría que dividirlo en diferenciales de carrera, digamos. O sea, cuando se desplazó acá, tengo una nueva presión, tengo que volver a calcular P por F para saber la fuerza de presión. Y a medida que se vaya desplazando, tengo que volver a calcular P por F para saber la fuerza de presión y así sucesivamente. Entonces, matemáticamente, ustedes ya saben cómo se hace eso, usando las diferenciales e integrando. Bueno, eso es lo que hacemos acá. Fíjense, entonces, el trabajo es la presión por el desplazamiento, ¿no es cierto? Entonces, la diferencial del trabajo va a ser la fuerza de presión, perdón, por un diferencial de desplazamiento. Ahora bien, nosotros podemos decir que la presión, la fuerza de presión, es la presión por la superficie. Lo expresamos acá. Y la superficie por el diferencial de superficie me da un diferencial de volumen. Entonces, fíjense que la diferencial de trabajo absoluto es igual a P por la diferencial de volumen. Fíjense esa forma que tenemos ahí, P por la diferencial de volumen. Ahora, ese dB es un B con mayúscula, ¿no? Entonces, es lo mismo que decir que tengo M por dB con minúscula. O sea, esto es la diferencial de volumen, es igual a M por la diferencial de volumen específico. Entonces, la diferencial del trabajo con mayúscula, trabajo absoluto con mayúscula, va a ser M por P por la diferencial de volumen específico. Si dividimos todo en un kilo, vamos a pasar este trabajo que está con mayúscula, lo ponemos acá con minúscula. Fíjense, o sea, tienen que prestar atención a la mayúscula y a minúscula, porque la mayúscula es para magnitudes absolutas y la minúscula en general la usamos para magnitudes intensivas o específicas. Entonces, fíjense, el trabajo absoluto en términos de energía específica, porque está con minúscula, o sea, parece un contrasentido, pero es así. El trabajo absoluto en términos de energía específica, digamos, por eso está con minúscula, es igual a P por dB minúscula. Entonces, fíjense que con esto yo puedo calcular esto que ven acá. Este dB por la presión acá es el área esa del prácticamente rectangulito ese que ven ahí. Entonces, si yo hago la integral entre 1 y 2, voy a obtener toda el área esta, y eso va a ser justamente el trabajo absoluto en términos de energía específica, con minúscula. Y si quiero el trabajo absoluto, a esto lo multiplico por la cantidad de materia, por M. ¿Se entiende entonces qué es el trabajo absoluto y cómo se calcula? Sí, profe. Bien, quédense con esta fórmula. Recuerden esa fórmula, anótenla en algún lado. La diferencial del trabajo absoluto es P por dB. Las dos son con minúscula acá. Bueno, también cuando hablamos del trabajo, vamos a tomar una convención para el signo. O sea, convenimos de común acuerdo de que vamos a usar el trabajo que entra a un sistema con signo negativo y el trabajo que sale de un sistema con signo positivo. ¿Estamos? Entonces, Profe, la fíjense. integral no es de 1 a 2, ¿no? Sí, ahí dice.
Ah, bien. Integral de 1 a 2. No sé si quieren que lo agrande más, pero no se ve toda la pantalla ahí. A ver. Ahí, ¿ustedes ven toda la pantalla ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. ¿Y ahí está mejor o es lo mismo que ahí? Creo que está mejor. Ahí está mejor entonces. Sí. Sí, Se ve igual, es lo mismo. ¿Es lo mismo para ustedes? Ah, bueno. Sí, lo Bueno, único que no se entonces, veía era el subíndice nada más. bueno, ahí se ve más grande entonces. Les decía que la convención de signo es trabajo que entra a un sistema negativo y trabajo que sale a un sistema positivo. Si quieren usar una ayuda a memoria, si yo le tengo que dar trabajo al sistema, me cuesta a mí, ¿no es cierto? O sea, yo tengo que actuar sobre el sistema, o sea, me cuesta un trabajo, entonces es negativo. En cambio, si el sistema me regala trabajo, el sistema me da trabajo, buenísimo, entonces lo veo como positivo, si le sirve como ayuda a memoria. Fíjense ahora una, acá una consideración. Supongamos estamos hablando de una expansión, entonces estamos hablando del camino que va de 1 hasta 2. Fíjense que ese camino que va de 1 hasta 2, acá lo hemos marcado como una línea de trazos. ¿Estamos? O sea, no sé exactamente cuál es el camino. Por lo tanto, si este camino no está perfectamente definido, yo no puedo decir que el trabajo absoluto es una función de estado. ¿Estamos de acuerdo? El trabajo absoluto no es una función de estado, porque fíjense que si yo cambio este camino, el área esta que hemos calculado con la integral va a ser la misma. No, profe. No, obviamente. Fíjense que esto podría llegar a ser más así primero y después hacerse más horizontal, por ejemplo. Entonces tendría un área, por ejemplo, menor. Ya vamos a ver que hay un caso en el que yo puedo hacer que esto sea una línea llena. ¿Y cuándo sería? Cuando este sea un único camino que va a ser un proceso reversible. Pero en general yo no conozco este camino. Y esto puede depender de distintas variables. Por ejemplo, así a simple vista, si esto está perfectamente pulido, esto se va a mover de una manera. Ahora, si esto tiene una rugosidad acá entre el émbolo y el cilindro, se va a mover distinto, va a haber un rozamiento, entonces parte del trabajo que yo esté generando acá se va a perder como calor aquí. Ya lo vamos a ver más en detalle más adelante eso. Bien, otra forma de energía, tenemos el trabajo técnico, mecánico o en el eje. Fíjense que acá hemos dicho que tengo el trabajo absoluto de expansión, por ejemplo, que se refiere al trabajo que hace el gas cuando se expande. En cambio, el trabajo mecánico, técnico o en el eje puede ser un trabajo que venga del trabajo absoluto o puede venir de otras formas de energía. El trabajo que yo realmente obtengo acá. Entonces, fíjense, acá yo tengo un eje acá, el trabajo absoluto, me estaría dando un trabajo acá en el eje S y vendría solamente de la expansión del fluido. Pero yo podría tener otro sistema, como habíamos visto la turbina recién, donde el trabajo no viene de la expansión del fluido ese, sino viene de la energía cinética, por ejemplo, que tenía el agua en el ejemplito que habíamos visto recién. Fíjense que el trabajo mecánico siempre se va a dar como un eje que se mueve, generando, digamos, un movimiento ya sea lineal o un eje que gira, generando un movimiento giratorio, digamos. Entonces va a ser una fuerza por un desplazamiento en este caso, o en este otro caso, un momento por un ángulo de giro, digamos, o una velocidad angular. Bueno, no, un momento por un ángulo de giro. Si ya hablamos de velocidad, pasaríamos a hablar de potencia, que lo vamos a ver más adelante. Así que todavía hablamos solamente de trabajo.
Fíjense que el trabajo técnico también lo podemos referir como trabajo específico, o sea, lo dividimos en la cantidad de materia. Después también tenemos el trabajo de rozamiento, que es el trabajo que se produce por efecto de la resistencia natural del cambio, por efecto principalmente del rozamiento entre sólidos, o puede ser del rozamiento que se da, digamos, por los efectos tangenciales en los fluidos viscosos. Esos fenómenos de rozamiento consumen energía, digamos, y generan un trabajo, o sea, generan un calor, que le llamamos calor generado, y eso lo medimos como una energía que la estamos descontando de lo que teníamos como energía en juego, ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el segundo principio, pero eso lo podemos ver como un trabajo de rozamiento. Después lo vamos a ver más en detalle. La idea es que ustedes tengan en cuenta todas las formas de energía, por eso yo se lo menciono ahora. Primero vamos a empezar con algunos sistemas simples, digamos, donde no vamos a considerar, por ejemplo, el trabajo de rozamiento, y después vamos a ir considerando sistemas más complejos, donde vamos a agregar ya, por ejemplo, el trabajo de rozamiento y distintas otras formas de energía. Bueno, también tenemos la energía química. La energía química la tenemos en cuenta en los procesos en los que se producen transformaciones en las órbitas de los electrones periféricos de los átomos, dando lugar a nuevas moléculas, digamos. O sea, cuando haya cambios en las composiciones, porque tenemos energía química. Y fíjense que, bueno, tenemos también la energía nuclear, que algunos la pueden considerar dentro de la energía química, o algunos la pueden considerar por separado. Dentro de la energía nuclear tendríamos la fusión, la fisión nuclear, pero no lo vamos a ver nosotros, no está en el alcance de esta materia, digamos, pero son formas de energía también que obviamente que si están viendo un reactor nuclear la van a tener que tener en cuenta. Y tenemos la energía eléctrica, que ustedes, bueno, conocen, el trabajo que realiza una corriente eléctrica sometida por una diferencia de potencial, o sea, por la acción de una diferencia de potencial, mejor dicho, que también son función de estado, ¿no? Bueno, para ir cerrando un poquito, la clase de hoy vemos la energía del sistema termodinámico, que la designamos como la sumatoria de todas las energías del sistema. Fíjense que el sistema, supongamos que cualquier sistema que estemos hablando va a tener materia, digamos, por lo tanto, va a tener energía interna, digamos. Entonces, cualquier sistema que veamos, por lo menos, va a tener energía interna. O sea, como tiene materia adentro del sistema o fluyendo a través del sistema, y la energía propia de la materia es la energía interna, entonces, como mínimo, va a tener energía interna. Además, puede tener otras formas de energía, ya sea que estén entrando o saliendo del sistema, ¿no? Algo que también vamos a necesitar para ver el primer principio, o bueno, para los cálculos más que nada, es lo que se llamaba el equivalente mecánico del calor. ¿Por qué les digo se llamaba? Porque hoy en día sabemos que el calor y el trabajo son las dos formas de energía, que como energía, o sea, tienen incluso las mismas unidades, ¿no? Entonces, hablamos de equivalente mecánico del calor porque históricamente se ha dado así, ¿no? Fíjense que con este experimento se obtiene la equivalencia de energía en lo que es la energía potencial acá, que la transformamos como a energía mecánica, y la energía y el calor, digamos, que viene del trabajo de rozamiento de las paletitas acá. Entonces, antes, al calor que se lo medía como kilocaloría, lo medimos con el termómetro por el CP del agua, podríamos medirlo, digamos, o sea, el delta de T por el CP del agua, podríamos medir cuánto se ha calentado el agua.
Y la energía acá puesta en juego la podríamos medir con la diferencia de potencial de la masa esta. Entonces, de ahí podemos sacar el equivalente mecánico del calor. Fíjense que haciendo este experimento da que 4,18 kilojoules equivalen a una caloría, o en el sistema técnico 427 kilos por metro equivalen a una caloría. Esto, o sea, como unidad de energía, es válido, digamos, o sea, para hacer la equivalencia, pero realmente tanto el calor como el trabajo son ambos formas de energía, ¿no? Ahora fíjense que acá hay una flecha en un solo sentido, y eso está puesto a propósito. Esto vale en forma espontánea en un solo sentido. Yo puedo transformar todo el trabajo en calor, pero no puedo transformar todo el calor en trabajo. Ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos el segundo principio. O sea, esto simplemente le adelanto para que lo tengan en cuenta, y esta flechita está puesta en un solo sentido a propósito. Fíjense que para transformar el trabajo en calor es muy sencillo. Ustedes pongan la mano ahí sobre el escritorio, sobre la mesa donde estén, apoyen la mano y muevan fuerte la mano, y van a ver que el trabajo que ustedes están haciendo se transforma en rozamiento, y ese rozamiento se transforma en calor. O sea, no necesito nada para transformar trabajo en calor. Pero si quiero hacer al revés, si yo quiero transformar calor en trabajo, ahí necesito unas máquinas térmicas. O sea, necesito usar un sistema termodinámico mediante una máquina térmica, como pueden ser los motores de combustión interna, las turbinas, etcétera, para poder transformar el calor en trabajo. Bueno, y por último, algunas definiciones que la vamos a usar más adelante cuando veamos el primer principio el lunes, ¿no? Cuando referimos la cantidad de materia al tiempo, habíamos dicho que hablamos de un caudal o un gasto. Fíjense, el volumen respecto al tiempo, la masa respecto al tiempo, el peso respecto al tiempo, serán flujo volumétrico, flujo de masa o caudal o gasto. También hablamos de flujo de calor cuando referimos el calor a la unidad de tiempo. Y cuando referimos el trabajo a la unidad de tiempo, hablamos de potencia. Entonces, fíjense que la potencia es simplemente el trabajo por unidad de tiempo. Ahora bien, nosotros habíamos definido que el trabajo lo podíamos expresar como el trabajo específico por la cantidad de materia, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, acá lo tenemos, el trabajo específico por la cantidad de materia. Entonces, la potencia también la podemos calcular como la cantidad de materia por el trabajo específico respecto del tiempo. Ahora, si yo divido trabajo específico respecto del tiempo, perdón, cantidad de materia respecto del tiempo, ¿qué es lo que tengo? Lo que tengo acá, el caudal, ya sea másico, caudal de peso, digamos, o caudal volumétrico. Entonces, una forma de calcular la potencia es multiplicando el trabajo específico por el flujo de materia, digamos, por el caudal logrado. Bueno, y hasta ahí vamos a llegar por hoy. El lunes seguimos con el primer principio. Vamos a ver cómo se aplica el primer principio. Así que bueno, relean esto para el lunes y traten también de ver lo que sigue, ¿no? Así el lunes vamos un poco más rápido, y es una clase importante la del lunes, así que traten de estar. Bueno, no sé si tienen alguna duda, quieren consultar algo de lo que hemos visto hoy. No, gracias, profe. Profe, quedó No, claro profe, todo. muchas gracias. No, profe. Bueno, Chao, buen hasta fin de- luego. Vamos. Nos vemos. Buen fin Chao, de. profe. Profe, Chao, muchas profe. gracias. profe. Chao, profe, gracias. Adiós.